La historia montemariana la debemos contar desde nuestras costumbres, usos, desde nuestra ancestralidad, pues que de una u otra forma nosotros ahí estamos en defensa de eso. El montemariano es una persona que es una mezcla entre indígenas, campesinos y negros. Por eso el montemariano se considera una persona intercultural, es decir, donde confluyen en ese cuerpo y en esa cultura, esa región montemariana, esas tres identidades. Eso nos permite a nosotros encontrar soluciones a nuestros conflictos de forma pacífica. Somos resistentes, resilientes, pero aparte de eso tenemos un sentido de pertenencia por el territorio. Nos duele lo que les pasa al territorio y consideramos que el montemariano nunca lo niega, nunca niega su identidad. Ser montemariano es la gaita, es el bullerengue, es el campesino, el labrador que cultiva y explota la tierra, ese que produce el pan diario para sostener su familia, el campesino que verdaderamente lucha por la reivindicación de los pueblos. Monte de María tiene una diversidad ambiental enorme, es ser montañero, es ser sabanero también. Tenemos ríos en Montes de María y también tenemos mares también. Ser campesino, ser pescador, ser tocador de tambor, culturalmente hablando. Es una gama que no se ve en otros territorios. Esa mañana alegre y fría, te asomaste a mi ventana, me cantaste, qué bella melodía. Quise atraparte para que me cantaras todos los días. Lo pensé una y otra vez, pero siempre estabas allí cantándome una dulce melodía. No pude atraparte porque truncaba tu libre vuelo. Oh, qué tristeza sería la mía, que por truncar tu libertad jamás me cantarías. Nosotros estamos arraigados a una cultura del río y eso nos hace estar aquí, digamos, permanentemente. El río para nosotros representa mucho. La alta montaña se diferencia del resto de Montes de María porque es una región, una subregión muy fértil para observar los paisajes, la flora, la fauna. Y nosotros pues que nacimos y nos criamos acá en este lugar, lo amamos, lo queremos. Tenemos el arraigo de nuestros ancestros enterrados aquí, los huesos, su sangre, sus esfuerzos de los pioneros quienes fundaron esta subregión del Montes de María a pico y pala, machete y hacha. Hablando un poco de que nos hace diferente de esta región hacia los Montes de María, siendo que somos región Montes de María. Primero porque, bueno, tenemos una playa linda,
¿sí? Tenemos una playa linda, tenemos un territorio a la cual por ancestros nosotros siempre hemos estado aquí y con una vocación tanto pesquera como agropecuaria. Uno de sus principales ideales es la reforestación de estas tierras tan hermosas, la recuperación del agua, la recuperación de la flora, de la fauna. El campesino montemariano siempre está presto para que la naturaleza tenga una buena relación con el hombre, con nuestro país y con el mundo entero. El tema de la sequía aquí, por ejemplo, nos afecta de forma distinta a cómo afectan los hombres. ¿Por qué? Porque si nosotras estamos en la casa, necesitamos cocinar, lavar los platos, lavar la ropa, bañarnos. Y hay veces, en la zona donde yo estoy, en tiempo de sequía nos toca caminar media hora para traer 40 litros de agua. Y eso es muy difícil. Entonces tenemos que trabajar para que haya eso, y eso lo podemos lograr es protegiendo las cuencas, restaurando esos bosques, nuestros recursos naturales. Las comunidades negras que llegaron a Montes de María entraron principalmente por el puerto de Cartagena, que era el puerto negrero, y allí, a partir de 1820, con la ley de vientre, comenzamos a unirnos con las comunidades indígenas que estaban ahí en esta zona, la etnia Faroto. Las negras tenían vientre esclavo, pero las indias tenían vientre libre. Entonces, gracias a eso, busquemos la liberación a través del vientre de las indias. Así llegamos a Montes de María. Mi familia en sí llegaron extraídos del África, de allá lo desterraron y esclavizados totalmente. Algunos en la parte de mi mamá se quedan por la Guajira y la parte de mi papá entra a la Monte de María, exactamente en Macayepo, por esa zona. La familia de mi mamá es sabanera, del San Jorge y Mojana, sucreña. Y mi papá es un negro, afrodescendiente, isleño, hoy zona marítima de Rincón del Mar, San Onofre. Lograron vincularse un negro, mi papá es un tipo negro y mi mamá es una mujer blanca sabanera. Nosotros en Montes de María tenemos una dimensión cultural que viene desde nuestros ancestros, o sea, desde las luchas. Podemos hablar desde la independencia del pueblo afrocolombiano o el pueblo palenquero en su momento con Menco Biojó, cuando grita el primer grito de libertad en América. Esa unidad de grupos que existían, grupos sociales en los Montes de María, se fue acabando con la llegada de los grupos al margen de la ley, porque ellos lo primero que hicieron fue ese rompimiento de esas masas que luchaban por el buen vivir de los montemarianos. Antes del 85, que es cuando llegan los primeros grupos armados al territorio, Montes de María era una zona netamente agrícola. Es decir, la diversidad de la producción agrícola era inmensa. Se producía en la zona alta tabaco y en la zona baja se producía arroz, plátano. Nosotros podíamos andar hasta en la noche, íbamos al pueblo a comprar. Regresamos nuevamente al campo, no sentíamos ningún temor. Pero yo no sé, ya uno ha creado como una psicosis de que ya las cosas han cambiado mucho. Todo ha cambiado. No podíamos ir a ninguna parte sino aquí. Estábamos humillados por esa gente, humillados.
Aquí hicieron masacre de este pueblo que no se vio nunca aquí. Si usted tiene una hija de 14 años, no tenía que mandarla para afuera porque se la cogió y se la violaba. Y se la llevan a su casa. Aquí la tienen, para que disponga lo que quiera. Pues son bravos porque andaban armados. Uno es armado y un tipo que anda armado, uno tiene que estar humillado de un tipo de eso. Después que llegaron ellos, empezó lo cruel. Yo era un estudiante del Instituto Agropecuario Técnico de Chinulito. O sea, estudiábamos lo que queríamos, ¿sí? Y cuando llega en marco el conflicto armado, desafortunadamente, hoy no soy una médica veterinaria porque él me quitó eso. El conflicto partió el territorio en dos. Y desde la misma base de, digamos, de las personas, desde el núcleo familiar, se resquebrajó el tejido social de nuestro territorio. Se perdieron muchas tradiciones que hay que rescatarlas. Este era un territorio muy alegre, todavía lo es, y lo hemos demostrado aquí hoy. Con la llegada del paramilitarismo acá en los Montes de María, la música tuvo un impacto bastante negativo, se puede decir así, porque hubo un pánico, un temor al poder interpretar nuestras canciones, nuestra música. La música tomó un sentido bajo, no se escuchaban como se venía permanentemente escuchando, ya la música no se hacía como se venía interpretando en tiempos anteriores, antes de la llegada del paramilitarismo. No fuimos nosotros los que quisimos vivir en violencia, sino que nos trajeron la violencia de otros lugares y nos las insertaron en nuestro modo de vivir, nos las metieron en nuestras cabezas. Nosotros perdimos la tranquilidad de Montes de María porque lo primero que hacen estos grupos armados es revisar y analizar cuál es la perspectiva de la gente y cuáles son sus necesidades. En su gran mayoría el territorio está en manos de unos pocos. Otra cosa que lo mortificaba era que el acceso a la justicia era muy débil. Y ellos aprovecharon esa situación que pasaba y comenzaron a ofrecerle a la gente la posibilidad de resolver esos temas. Y que tarde o que temprano era peor la cura que la enfermedad. Donde hubo hambre, donde hubo soledad, donde hubo, o sea, todo lo que se nos puede pasar por la cabeza, porque es que nosotros éramos unas personas que estábamos acostumbradas al campo, ya nos tuvimos que ir para la ciudad desplazados. Mi vida cambia por medio de la soledad, por medio de la tristeza, por medio del abandono, por medio del desplazamiento de mis hermanos campesinos, de mis hermanas campesinas. Pero cambia porque la gente que amamos se nos va, la gente que amamos se nos muere. Las mujeres siempre nos ocultábamos, no dábamos la cara casi nunca, porque de pronto nos llevaban o algo por temor. Nosotros venimos de descendencia de pescadores. Mi papá, mi abuelo eran pescadores y cuando llegaron los paramilitares nos afectó mucho la cuestión porque ya no podíamos hacer las faenas que hacíamos anteriormente, que nos tocaba salir de noche a pescar, ya no podíamos movernos a pescar porque eran por mandatos de ellos que no se podía salir ninguno del sector. Era un lugar de terror, de miedo, de zozobra. Aquí era una tiniebla, una tristeza que se sentía, que ni los pájaros cantaban.
el pensar diferente nos pone en peligro. Nuestra forma de vestir la teníamos que cambiar porque si no, nos mojaban el pelo como decían ellos. Ya nos desaparecían. Era muy difícil en esos momentos pues expresar tu orientación sexual. Duré 4 años en un grupo religioso pues ocultando lo que soy o ocultando lo que era o lo que soy. Poblaciones que tenían que recogerse a las 6 de la tarde porque el grupo lo decía. No queríamos ver a nadie en las calles a esa hora. Y aún hay municipios que persiste, quedó como costumbre el de que a las 6 de la tarde casi nadie está en la calle. Los núcleos familiares también se partieron en dos, jóvenes que fueron reclutados, obligados para entrar a las filas de ese grupo armado, y otros que voluntariamente también se fueron porque no tenían más oportunidades y les ofrecían cierta cantidad de dinero. Un campesino montemariano afuera de la alta montaña era discriminado, era despreciado, era considerado como un bicho más de la violencia. Donde llegaban nuestros coterráneos a pedir ayuda, no es que es guerrillero, es que es paramilitar, y eso nos pesa. Eso me estigmatizó hasta el punto, por ejemplo, cuando llegué al aeropuerto de Bucaramanga me detuvieron 3 días por ser uno de Montes de María y segundo por ser de Oveja y tercero por ser estudiante de la Universidad del Atlántico. Era tanto la estigmatización que aquí prácticamente se suspendió que nosotros como bachilleres prestáramos el servicio militar porque el ejército tenía una consigna que no iba a entrenar guerrilleros. La desmovilización de esos grupos armados dejó el conflicto armado unos fusiles sin disparar, pero también nos dejó otro tipo de conflictividades que aún tenemos que seguir haciéndoles resistencia. Ella, que en las mañanas se baña con las aguas del Caribe en San Onofre y en las tardes con las dulces del río Magdalena en Zambrano. Ella, la que resistió valerosa la desgracia de sus hijos en El Salado, Chengue, Macayepos, Las Brisas y Mampuján, la que cercenaron la cabeza de sus ganados y cercenaron el tabaco para disputarse sus tierras. Ella, auténtica y soñadora, la que nos parió, Montes de María. Montes de María ha tenido el mayor número de masacres que nos podamos imaginar. Hemos tenido masacres como la del Salao, como la de Chengue, como la de Chinulito. Hemos tenido demasiadas masacres, pero hemos resistido en el territorio. Y lo que nos permite resistir al territorio es que somos personas constructoras de paz. Es que somos personas que le hemos apostado a permanecer en los territorios. El territorio resistió de varias formas. Yo quiero destacar una, que es la resistencia a través de la cultura y el folclore de Montes de María. En el territorio existían muchos festivales y donde se hacían concursos de canciones. Y uno haciendo el ejercicio de esa década de violencia, digamos, del 95 al 2005, que fue más o menos ese periodo del último conflicto armado que tuvimos en el territorio, usted encuentra en las letras de las canciones, de las décimas, mensajes de resistencia, y eran espacios respetados por el grupo o por los grupos armados. Allí en su momento había una convergencia entre la sociedad civil y los grupos armados, porque era un momento de fiesta, de entretenimiento. Comenzamos a escribir, como le dije anteriormente, sobre esa violencia, sobre ese temor, sobre esa situación que estamos viviendo de dominio bajo las personas que tenían el territorio al mando.
había ese riesgo, pero había una resistencia que eran los tambores. Nosotros pues en nuestras casas, en nuestros patios, no nos quedaba de otra sino coger los tambores y en un tono muy bajo hacer nuestra inspiración, las interpretábamos y eso como que nos daba la esperanza, la resistencia de que todo iba a pasar. Nosotros en el territorio resistimos, ya que como pueblo étnico somos un colectivo y para nosotros el territorio lo es todo. Una de las formas de los y las montemarianas resistir fueron las iglesias cristianas y las iglesias católicas. Aparte de lo que decía el compañero Amílcar, esa hermandad de hermanos afroindígenas que también pues nos hizo fuerte. Esas ganas de vivir, esas ganas de tener a nuestros hijos al lado, esas ganas de que regresaran los que se fueron y estuvieran con nosotros, eso también nos hizo fuerte y nos hizo resistir. La región montemariana, a pesar de la música, grupos religiosos y todo eso, también se caracteriza por el deporte. Ese deporte también nos unió y fue una forma de resistir en el territorio. De los diferentes procesos de diálogo y de paz y negociación que han habido en Montes de María, todos han aportado algo a la construcción de paz y trajo lo que hoy conocemos como la Mutual Ser. Es una de las EPS con mayor calificación en el país de que es eficiente y eso gracias a ese proceso de paz. La otra es que volteó la mirada del Estado hacia esos territorios que tenía olvidado. Nosotros debemos reconciliarnos con nosotros mismos. La reconciliación pasa por un tema intrínseco, o sea, un tema del alma, un tema tuyo, de reconocer que lo que te pasó no es tu culpa. No fue tu culpa, sino que fueron factores que permitieron que eso pasara. Esas grandes lecciones que deja es seguir apostándole a la vida, seguir apostándole a la territorialidad. Del último acuerdo con la FARC nos deja que el territorio es incluido como PEDET, Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. De los 170 municipios en Colombia más afectados por la violencia, Montes de María está incluido ahí con sus 15 municipios y jalona eso recursos económicos, recursos para la inversión social. Empezamos a trabajar con el PEDET y teníamos muchas ilusiones de mejorar y transformar este territorio de Montes de María. Pero hemos visto que ha llegado como a un estancamiento donde realmente no ha habido la voluntad política para implementar y hacer efectivas y reales esas iniciativas que se plantearon allí desde las comunidades. ¿Dónde está la negra? Que la quiero ver. ¿Dónde está la negra? Que la quiero ver. ¿A dónde está mi negra? Que la quiero ver. ¿A dónde está mi negra? Que la quiero ver. ¿A dónde está mi negra? ¡Uy! Que la quiero ver. ¿A dónde está la negra? Que la quiero ver. Para poder cultivar y vivir fuera de los potreros o para el cultivo solamente, necesitamos unas 2 o 3 hectáreas de tierra, porque viene el cultivo de maíz que coge un poquito más de tierra, porque ese uno siembra que la hectárea o siembra hectárea y media, la otra hectárea y media la deja uno para los cultivos de pan comer, de agricultura. El tema de tierras pues, ha sido muy lento. A través de la ley 1448, en tema de víctimas ha sido muy lento. El proceso de restitución de tierra ha sido muy lento en temas de algunos fallos, sobre todo cuando hay empresas detrás de esto. Se han hecho algunos, pero entre campesinos, pero realmente el grueso de todo este tema de la restitución de tierra no se ha dado en Montes de María.
Nos dimos cuenta desde la base, desde nuestra comunidad pequeñita que es Camarón, y a través de las organizaciones que tenemos, que proteger una planta, sembrar una planta, proteger el agua, proteger la flora, la fauna, el suelo, estamos sembrando, estamos cosechando agua, cosechamos salud, cosechamos alimento, cosechamos amor, cosechamos paz. Los festivales que hacemos de paz y reconciliación en los diferentes municipios, porque allí hemos podido de pronto articular con estos procesos a personas que fueron victimarias, a que se miraran las caras con las personas que fueron víctimas en el territorio y se pudiera pedir un perdón para visibilizar todo lo que pasó en Montes de María, y a la vez estamos diciendo, mira, esto es lo que realmente necesitamos. El territorio necesita de tener una convivencia, no queremos volver más a la guerra. Estamos trabajando para que las mujeres en nuestras zonas rurales sean capaces de tener sus propias actividades económicas, sin abandonar esos otros roles que nos han encomendado a nivel de toda la historia. Somos cuidadoras, somos mujeres, madres de familia, pero esposas, pero ahora estamos luchando también por el rescate de nuestros derechos. Por años el conflicto nos ha marcado en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros cuerpos como mujeres. Han sido miles de víctimas que hemos tenido en Montes de María, pero seguimos apostándole a la paz. Tanto así que desde el Espacio Regional de Construcción de Paz firmamos la paz antes que se firmaran los acuerdos en La Habana. Con la llegada del Programa de Desarrollo y Paz de Montes de María fue lo que nos permitió reencontrarnos nuevamente a través de esos espacios lúdicos, culturales, que nos dio para denunciar, para alzar la voz, porque anterior a eso, hablar de derecho humano era ponerse la lápida en Montes de María. Es importante que se entienda el espíritu de crear las circunscripciones especiales. Y es que la diferencia de la FARC política con la parapolítica es que la FARC estaba en contra de la participación electoral. Sí, ella prohibía en sus zonas de influencia que la gente participara políticamente. Entonces por eso es que las personas que habitan esos territorios dejaron de ejercer ese derecho al voto. Con el tema de las curules de paz, estigmatización la que tú quieras, porque si le estábamos apostando a unas circunscripciones transitorias de paz, que en el caso de Montes de María, que somos la 8, era porque éramos guerrilleros. 89.8 FM, San Jacinto, Bolívar. 1:35 p.m, seguimos con más información. Las emisoras de paz y tanto las curules de paz en el territorio montemariano sí han infundido en lo que tiene que ver con la confianza, lo que tiene que ver con la divulgación de los procesos que se vienen dando y realizando en la región montemariana. Además de eso, que la estigmatización del proceso en lo que tiene que ver con las curules de paz. El mismo Estado colombiano, a nosotros como tal, como líder del territorio, nos negó, nos distanciaba de los procesos prácticamente. El gobierno patrocina la violencia para después vendernos paz. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros como campesinos tenemos la oportunidad de estar dentro del Estado para poder alzar la voz allá, donde se puede hablar y donde se pueden dirigir acciones tendientes a consolidar la reconciliación en los territorios,
Entonces sí, desde ese punto de vista sí lo podemos mirar y lo podemos analizar. Aún seguimos con esa estigmatización. Seguimos amenazados, muchos hemos tenido que salir, entrar y salir de nuestro territorio, y continúa esa estigmatización por parte de tanto del gobierno por sus discursos, así como también por los grupos armados ilegales. Con respecto a las garantías de no repetición, es uno de los puntos que están en deuda, porque lo que se ve en el territorio es que se están volviendo a rearmar grupos de autodefensas, ahora con un nuevo nombre. Algunos la llaman Clan del Golfo, otros la llaman autodefensas campesinas. Y si no se vuelve, el Estado no toma control del asunto, las garantías de repetición no se van a poder garantizar a esta población. Definitivamente las garantías de no repetición nunca han estado. Nosotros exponemos diariamente nuestra vida en aras del mejor vivir de nuestros coterráneos y en aras de la superación y que la calidad de vida de nuestras comunidades sea mejor. Que se vayan con tu paraguas. En estos momentos, el tema de construir la paz es un tema no solamente de las víctimas, sino también tiene que ser un tema de toda la sociedad, porque nos duele más la indiferencia de los buenos que las armas de los malos. Porque cuando hablamos de construcción de paz, cada acción que tú haces es una acción política y es una acción de transformación. Cuando tú le das la mano al otro, estás construyendo paz. Cuando tú eres capaz de escuchar al otro, estás construyendo paz. Cuando tú eres capaz de construir en la diferencia, ¿no? Porque somos seres, no somos seres iguales, pensamos, sentimos y actuamos de forma diferente. Se pudo establecer y recuperar un poquito la palabra, o sea, la libertad de la palabra, que tú puedes llegar al territorio y puedas ya hablar, puedas andar en el territorio y podamos mirarnos como seres humanos y no como enemigos. Ese es algo que nos adeuda, tanto el Estado colombiano como la misma sociedad civil, porque es que a veces nosotros creemos que el Estado es el que le toca todo, pero nosotros también tenemos que hacer parte de esas garantías. Para todas esas familias que estaban afectadas, todas esas comunidades que fueron afectadas, ahí entra la música a hacer un impacto positivo, porque ahí con la música llevábamos como una terapia de esperanza, de reconciliación, de calmar el dolor que dejó esa violencia tan fuerte en nuestro territorio. Nosotros en el territorio, hombres, mujeres, niños, ancianos, seguimos trabajando por conservar nuestra identidad cultural, nuestros valores, ese tejido social que queremos rescatar en el territorio, esas viejas costumbres, esos juegos tradicionales que se han perdido, la gastronomía, trabajando en el tema de rescatar esas semillas nativas de las que se alimentaban nuestros ancestros. Bueno, esta es la sopita que hacemos acá de hueso, la comida tradicional de acá de Zambrano Bolívar. Acá donde hacemos el bocachico frito, también los que vienen de afuera los atendemos con estas comidas tradicionales que son muy ricas. Las personas que se desplazaron y estaban por fuera, le hacían mucha falta a estas comidas. Montes de María ha sido productor tanto de alimentos, pero también productor de vida, de cultura. Por lo menos tenemos premios de Grammy como los Gaiteros de San Jacinto. Eso es construir paz. Nosotros los campesinos montemarianos somos gentes de paz, somos gentes de bien, somos unos ciudadanos colombianos un poco olvidados. Dentro de cada uno de nosotros existe un gran ser humano colombiano, amante de la paz. Somos más los que queremos vivir tranquilo y vivir en paz, y por eso Montes de María, yo creo que por la forma de
ser de las personas que viven aquí por su idiosincrasia. Eso nos hace receptivos hacia la paz y hacia los mensajes que conduzcan a transmitir también paz. Ya nos miran con aceptación, ya somos aceptables, se puede decir así. Hemos buscado eso, la aceptación, hemos hecho trabajos acá en compañía con las administraciones municipales y con otras organizaciones de bases del municipio. El Monte María no tiene una identidad única, es folclórico, trabajador, podría decir, ama su cultura. Los tambores nunca se callaron.